Es un placer estar con ustedes este sábado también. Vamos a hablar de medio ambiente en voz alta y para ello tenemos académicos expertos en la materia que nos acompañarán en el panel de hoy. Entre ellos el señor Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también a la señora Yolanda León, investigadora y profesora de Ciencias Ambientales en INTEC y presidenta del Grupo Jaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Luis. Gracias, Yolanda. Para nosotros es un gran placer tener personas como ustedes, expertas en una problemática que a veces no se tiene de parte de la población y de parte del liderazgo empresarial y liderazgo político la suficiente conciencia de lo que está pasando con el medio ambiente. Somos una isla colocada en el mismo trayecto de los huracanes, una isla compartida con un país que tiene graves problemas medioambientales, más que nosotros inclusive, y que tienen vasos comunicantes. Y somos un país donde los gobiernos generalmente no tienen conciencia de esta grave situación. A nosotros, Yolanda, nos gustaría que usted nos hiciera un recuento de la gravedad de esta situación en República Dominicana, la minería, el problema del agua, la depredación de los bosques, etcétera. Bueno, una gran pregunta y es difícil decirlo en un tiempo corto. Yo creo que usted ha autodeterminado que hay una gravedad. Yo creo que hay temas ciertamente graves, pero también somos una isla que tiene todavía muchos recursos, muchos bosques naturales, muchos recursos únicos. Y también tenemos que recordar eso y que eso nos haga preservarlos. Así es. Porque tampoco podemos partir de que estamos en cero. Hay muchas amenazas graves, usted ha mencionado la minería. Desde luego la minería es sumamente agresiva, es un uso de la tierra que suele no ser compatible con otras cosas, es un recurso que no se renueva, por lo menos en los tiempos de las generaciones nuestras. Cualquier recurso que se mine, sea agregado, sea oro, mucho más. Entonces, desde luego, la minería debería ser algo que fuera especialmente vigilado, pero tenemos muchas otras amenazas, o sea, tenemos extracción de madera, tenemos una frontera agrícola que hemos demostrado que no la podemos controlar. Entonces, aunque muchas veces hay cosas, o por ejemplo el carbón, la minería, que la gente suele poner como los principales problemas, yo le diría a usted que la agricultura quizá, esa falta de capacidad de nosotros controlar dónde se hace agricultura en un país que tiene unas elevaciones tan altas, unas laderas con tanta pendiente, fue lo que llevó a Haití a donde está. No fue, en Haití no está así por la minería, en Haití está por una agricultura insostenible. Por el conuquismo. Mire, a mí no me gusta usar la palabra conuquismo. Okay. La palabra conuco, de hecho, es una palabra muy bonita. Taína. Taína, además, implica un huerto familiar de subsistencia para comer. Pero lo la que agricultura está... de subsistencia Lo tomaré en cuenta, Sí, recuérdala, porque es una palabra, no que la descarte de su vocabulario, lo tomaremos en cuenta. Pero lo que nosotros estamos viendo en muchos sitios, aparte de lo que hemos denunciado desde el Grupo Jaragua sobre todo, es que lo que se está llevando a cabo es tumbes en áreas boscosas para hacer agricultura comercial. Comercial, no de subsistencia. ¿Qué pasa? Que usted puede poner un jornalero haitiano, como suele ser el caso, que sí está en un régimen de subsistencia, pero quien lo está... quien es su patrón y quien se está beneficiando, quien lo está protegiendo el sistema y posibilitando esos sistemas de parcería, a veces por comer casi, esas personas trabajan, no es de subsistencia. Entonces, ahí entra de nuevo el tema haitiano que ustedes lo abordaron. Entonces, es una situación yo creo quizá muy peculiar de nosotros, que no es exactamente como conozquimos y la subsistencia la estamos aprovechando, en cierta forma, para lucrarnos algunas personas. Claro, y para hacer esa agricultura
que me Comercial. parece, sí, que me parece que por lo que usted describe es voraz, ¿no? Con el medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer esa transición de esa agricultura voraz, depredadora quizás de la salud medioambiental, y entonces pasar a una agricultura que sea compatible con las necesidades humanas, pero también con la sostenibilidad medioambiental? ¿Qué podemos hacer? Mira, hay una cosa muy sencilla. Este país ha hecho un compromiso enorme con su futuro. 25%, una cuarta parte de nuestro territorio son áreas protegidas. Y la mayoría son parques nacionales, la categoría parque nacional. Y parque nacional, la vocación es proteger los ecosistemas. La agricultura no es un ecosistema natural. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que según se va densificando el desarrollo, compitiendo con uso, por ejemplo, como minería, pero muchos otros más, la agricultura se va moviendo hacia las áreas que están libres, que son las áreas protegidas. Entonces, cuando tú unes que no se ha aplicado con mucha fuerza la ley sectorial de área protegida, entonces ahí esa es la situación que estamos. Como ustedes saben, ahora hay varios intentos de encauzar otra vez y Valle Nuevo fue, Maracucho puede hablar mucho más de eso, que le salieron una cuanta cara. Creo que voy a escribir un libro sobre eso. Pero es un gran batallador de toda la vida, ¿no? Sí. Tiene su historia en este país de lucha a favor del medio ambiente. Exacto. Entonces, yo creo que hay esfuerzo y se está empezando a tomar conciencia de eso. Pero las áreas protegidas, si en verdad se aplica, no tenemos más que aplicar la ley, no hay que inventar la agua tibia. Como todos en este país, si nosotros aplicáramos todas las leyes que tenemos, yo pienso que este país pudiera caminar institucionalmente organizado, predeciblemente, Así es. pero ese es el problema. Inclusive hay áreas protegidas de esta que usted ha mencionado, que muchas veces se ha querido también tener como el pastel de los políticos a repartir. Y siempre tenemos ese peligro que un político determinado, un congresista determinado, quiera hacer negocio con determinado terreno y esa área protegida, y de inmediato hay un proyecto de ley para sacarlo de las áreas protegidas y aprovecharse personalmente de esto. Don Luis, usted que tiene tanta experiencia en esto, ¿no? Sí, cuando ustedes hablaban de que éramos una isla, yo pensaba que ciertamente el primer problema es que somos una isla y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado en cuenta. el sentido de que las islas tienen fragilidades propias de Claro, la isla, particulares. intrínsecas, diría uno en un aula a los estudiantes. Esas debilidades, fragilidades intrínsecas, hay que tomarlo en cuenta para saber qué hacer, dónde y cómo, porque es obvio que tenemos que hacer agricultura. Y en un ordenamiento del territorio hay que decidir dónde hacerla y con cuál conjunto tecnológico, porque mientras tenemos una agricultura muy atrasada, tenemos sin embargo impactos de contaminación de esta agricultura como si fuera una agricultura de alta intensidad tecnológica. Y es una contradicción. O sea, por una parte tenemos un sobreuso de pesticidas, un desperdicio en el manejo del agua, unas prácticas que erosionan los suelos, y por otro tenemos una bajísima productividad, tenemos una gran pérdida en transporte, en almacenaje, en comercialización que hacen irracional. O sea, hacer racional la agricultura como hay que hacerlo para todo el territorio. Ahora, ¿cuál es el problema con las áreas protegidas? Si nosotros ahora mismo discutimos el régimen de propiedad en torno al Parque del Este y seguimos una parcela cualquiera, la 25 famosa de Parque del Este, para ver cómo la propiedad, veremos primeros empresarios y políticos, y veremos cómo todo un rejuego terminó articulando un tribunal superior de tierra, unos funcionarios judiciales locales, el pequeño poder politiquero del jerarca del partido de turno en el poder, articulados todos para apropiarse de un bien del Estado. Y eso lo tenemos en Valle Nuevo, con una tradición de 39 leyes que hubieran impedido todo el desastre que ha habido y hubieran resuelto, y que han resuelto, de hecho, el problema de la propiedad y de todo en Valle Nuevo, y nosotros estamos siempre llegando al problema como si el problema existiese, e incluso resolviendo los problemas que se generaron hace 3 años, por lo que se generaron hace 5, por lo que se generaron hace 10, pero cuando resolvemos esto estamos abriendo otro. Por ejemplo, el Ministerio, en una acción que aplaudió toda la sociedad dominicana y el movimiento ambiental también, hizo una serie de anuncios muy contundentes sobre Valle Nuevo. Y se ha iniciado una serie de acciones.
Pero la presión que está recibiendo la zona de Cruz de Cuava, la zona de Tireo y el área que va a la presa, y las consecuencias que tiene sobre el valle productivo de Tireo, es terrible. Entonces hablamos de que allí tenemos una mala agricultura afectada por una práctica ilegal arriba, en una agricultura peor, que afecta la productividad no solamente del valle de Tireo, es que el agua que baja de Tireo es la que va a bajar después por Yuna y vendrá a regar ya en el Cibao Medio, y estamos impactando en una cadena que se continúa de irracionalidades toda la estabilidad del sistema productivo. Y la protección del medio ambiente es la protección de la economía, porque mucha gente nos dice, cuando hablamos de las áreas protegidas, oye, pero lo primero que tenemos que proteger es al ser humano. Pero exactamente las áreas protegidas lo que garantizan es la posibilidad que tiene el ser humano de vivir en buenas condiciones, de producir ahora y a futuro a mucho menor costo y hacerlo para siempre. Claro que sí. Iba a mencionar ahorita, pero la elocuencia de don Antonio hizo que prefiriera que don Antonio continuara con esa idea tan importante. Iba a mencionar que parecería ser en estos meses del programa que los problemas de este país todos se resumen en un problema de voluntad política, de cumplimiento de la ley y también de clientelismo político, de alguna forma de repartición de la cosa pública a favor de intereses partidarios. Vamos a hablar de cómo todo eso se mezcla para afectar el medio ambiente en la República Dominicana y otros temas bastante importantes sobre este eje, después de la pausa. Mire, mi pana, si usted no se fija bien, eso no es más que un papelito. Y tu cholito se lo queda a ese. Nunca aceptes una precuenta. Que no te vengan con cuentos. Pide tu factura para consumidor final. Cuando consumes en un comercio, fíjate de que tu factura tenga estos 4 elementos que la hacen válida. Ponte para lo tuyo. Revisa tu factura para que el negocio no se quede con el ITEVIS. Revisa tu factura. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. De vuelta, señores, hablando sobre medio ambiente en la República Dominicana, en voz alta, para que las ideas queden claras y queden en la palestra sobre lo que podemos hacer para mejorar la situación ambiental de la República Dominicana. Por eso nos acompañan, como les decíamos en el bloque pasado, los señores Luis Carvajal y Yolanda León, de la UAS e INTEC respectivamente, expertos en ciencias ambientales. Sí, gracias Carolina. El país, se ha dicho, está empezando a tener graves problemas con el agua. El agua, un líquido vital para la vida humana. ¿Qué tenemos que hacer, Yolanda, para que las generaciones futuras no carezcan de este vital líquido? Bueno, ¿te respira hondo? sí, o sea, es ciertamente, ¿verdad? Como usted dice, y sobre todo ahora con los escenarios de cambio climático, al ser una isla, pues tenemos que tener eso, o sea, la disponibilidad de agua es finita, mucho más finita que en un continente. Sin embargo, ¿verdad? En la República Dominicana tenemos una suerte, tenemos unas montañas que son captadoras y han sido captadoras
¿verdad? Recogedoras, esponjas de agua. Y la mayor parte de esas montañas pues están bajo áreas protegidas. Entonces volvemos a lo mismo, la área protegida, la mayor parte de ellas, incluso las más antiguas, si usted ve la motivación que había a mitad del siglo XX de declarar lo que eran los vedados y después se llamaron parques y cosas así, era el agua. Eso ha estado claro siempre. Entonces que nosotros a esta altura del juego todavía tengamos dudas sobre eso es lo que a veces nos preocupa, ¿no? O sea, tenemos esas áreas en cierta forma están identificadas. Bueno, la lucha a favor de Loma Miranda siempre se dijo que era un problema básicamente de agua, que eso era una zona que abastecía el agua, sobre todo aquí en la ciudad de Santo Domingo, y que por eso no se podía dejar que una minera explotara los yacimientos que están debajo de esas montañas. Yo creo que Cucho puede hablar Loma más de eso. Miranda era el primer estribo para penetrar a la cordillera central. Y la cordillera central está rodeada por todas partes de concesiones mineras. Tenemos concesiones mineras en los nacimientos de los ríos Soca y Neita, que son la base que luego van a constituir el Artibonito, en Nalga de Mago. Y toda esa zona, hasta arriba de la presa de Monción, ahí está Unigol Dominicana y luego Gol Dominican. Pero en la vertiente sur tenemos Gold Quest y otras 13 compañías con concesiones que te bordean toda la zona productora de agua, desde la casa hasta la frontera, incluyendo frentes que están directamente arriba de la presa de Sabaneta, en el caso del Frente Romero de Gold Quest, y de Sabana Yegua, en el caso de la RLTD, que tiene una concesión prácticamente incluyendo la propia zona de o sea que la minería está realmente amenazando. Sí, o sea, la minería se convierte en la contradicción del discurso, porque el gobierno, yo creo que muy adecuadamente ha mantenido un discurso de defensa del agua y ha hablado de grandes inversiones. Sin embargo, la práctica de ordenamiento contradice eso. Y algo peor todavía, se ha hecho grandes anuncios para políticas de reforestación, pero cuando usted oye en lo concreto a los funcionarios que tienen que manejarlo, se da cuenta que la idea que ellos tienen de la reforestación son grandes plantaciones arbóreas que constituyen un negocio y ambientalmente suelen ser peor que el problema que pretenden la plantación de los árboles. Sí, o sea, nosotros hemos hecho tantos daños sembrando como tumbando. Yo quiero poner un ejemplo. Usted va a San Francisco de Macorís y sube por la zona de la Alemania hacia Quitepuela, o sube por la Planación, o sea, por los Limones, y va a encontrar, antes de llegar al área, grandes plantaciones de Cassia Mangium. Esas plantaciones sembradas ahí constituyen una agresión al resto del entorno. Y lejos de ayudar a las funciones ecológicas, incluyendo la de la producción de agua, terminan dificultando. O sea que hay que seleccionar. Claro, porque donde crece la acacia, no crece... aclárenos el porqué de la agresión. Se trata de algo muy simple. No crece más nada para quien no ve. Yo creo que yo le puedo hablar mucho mejor que yo, por ejemplo, para poner el caso de Sierra de Bauruco. Yo desmonto en Sierra de Bauruco, en el área protegida, y monto una plantación de aguacate. Y la gente cree que como estoy sembrando aguacate, son árboles y que eso es reforestar. Y hay gente que te dice, tenemos que reforestar con especies que además... Con frutos. Pero no, es que en ese ecosistema, el aguacate termina no solamente secuestrando el agua, no solamente homogenizando. Para los ecologistas, mayor la diversidad es sinónimo de riqueza y de calidad de un ambiente. Si yo simplifico, pues tengo menos especies, o coloco especies que me lo simplifican, o obligo además a un ciclo en contra de los procesos naturales, estoy afectando, y de repente la gran inversión del Estado Dominicano puede convertirse en una agresión a nuestro sistema de montaña. Lo que ha pasado con las plantaciones comerciales de pino, donde se ha ido sustituyendo el pino occidental y el pino nuestro, que tiene un periodo de 20 a 22 años, por uno que puedo cosechar a los 7 años. Y en ese desplazamiento el impacto a futuro es terrible para el país. O sea que es importante que en los ministerios que tienen que ver con el medio ambiente hayan técnicos ocupando las diferentes
las diferentes agencias, ¿no? Dependencia, y que no pensemos simplemente en políticos para un problema tan serio como este, ¿no? Porque a veces nosotros mismos pensamos, y nos sorprende el hecho de que usted diga que sembrar algún tipo de árbol también es una agresión al medio ambiente, se convierte en una agresión. Porque no es sembrar cualquier cosa, la idea que usted señala, ¿no? Nosotros somos biólogos y los biólogos decimos plantación no es bosque. Y ese concepto de plantación de bosque, que son una frase, lo que nos quiere decir es que este bosque artificial que yo coloqué sobre un sistema natural que quiero conservar, puede operar en contra de la lógica de la naturaleza y revertirse, afectar a sus funciones naturales. Que una cosa es que yo, donde voy a hacer mi plantación, haga mi plantación económica y no la confunda con la política de recuperación ambiental. Entonces, cuando el gobierno habla de grandes inversiones en la política para recuperar ambientalmente, lo aplaudimos, pero cuando vienen y me dicen qué es lo que van a hacer, decimos, por Dios, que están haciendo el mismo disparate. Y peor aún, lo están haciendo con una intención que no tiene que ver nada con el ambiente, porque detrás de estos esquemas no es imprecisión técnica, sino intereses económicos, negocios, lo que puede haber muchas veces. Y eso, que pienso que algunos avances hemos tenido, sobre todo con grandes casos como el de Valle Nuevo, que hablábamos de las medidas acertadas, pero definitivamente esa asertividad, esa rectitud en el tipo, o buenas decisiones en el tipo de medidas que se toman ambientales, tienen que ser transversales, ¿no? En todo ¿Cuánto tipo de sometimiento hubo a los ricos que depredaron a Valle Nuevo? Bueno, hasta ahora no lo conocemos. No, está bien. No, yo no lo conozco tampoco todavía. Por lo tanto, yo creo que se actuó bien, pero no se actuó bien del todo. Yo creo que estamos dispuestos a aplaudir y a acompañar los procesos. Claro, positivos. Administrativamente se tomaron las decisiones, pero quizás a nivel de justicia no. Lo que pasa es que si tú no hubieras tomado la acción, porque esas depredaciones generaron riquezas y generaron pobreza, y a quien generó riqueza y creó pobreza sobre esa base, las sanciones, le correspondían sanciones de carácter formales y penales. Mira, aquí vino de repente un político y decidió que en un lugar había que trasladar a una población próximo a el lago Enriquillo. Y no se le ocurrió pensar, y dijeron un sitio que era un refugio de iguanas. Y cualquiera cree que, te decían cuando uno protestaba, te decía, y que es la gente que estamos cuidando, no a la iguana. Pero volvemos a que la riqueza funcional de un ecosistema depende de la diversidad, y gracias a esa diversidad es que la economía existe. Claro. Así es, hubo un político que en una zona como Bahía de las Águilas la segmentó en parcela para agricultura. Yo pienso que hasta en el mar hicieron parcela y nadie fue apresado, y si fueron apresados fueron absueltos a los 2 meses. Entonces ese es nuestro país. Yo creo que el caso de Bahía de las Águilas, quizás en otro sentido, pero al igual que el caso del CEA, que sonó tanto, es literalmente repartirnos el país literalmente por pedazos. De eso hay grandes héroes y heroínas como Piqui Lora y sus hijas que defendieron el territorio nacional de ese intento de privatización ilegal. No queremos despedir el segmento. Yo no quiero que lo despida sin hacer un reconocimiento a Grupo Jaragua en el pleito por la recuperación de Bahía de las Águilas y de todo el contexto del parque. Como tenemos a la presidenta del Grupo Jaragua aquí con nosotros, quiero decir que gracias a ese trabajo, a la persistencia de ellos y de mucho más gente, el país puede seguir contando con ese patrimonio. Así es. Qué bueno que me